Pues muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta última sesión de cierre de la edición de nuestra cátedra Sustentabilidad y Ciencias de la Complejidad, sobre todo en tolerancia a nuestro invitado, derivado de la diferencia de horarios, y que pues de manera anticipada agradecemos su disponibilidad, su atención y sobre todo pues esta colaboración en compartirnos la temática que en esta edición discutimos, que es pues esta perspectiva de la sustentabilidad desde la geometría de los fractales, ¿no? Bueno, pues para esta sesión contamos con la participación del doctor Luis Cabezas Tito, de la Escuela Militar de Ingeniería de la Universidad Pública del Alto de La Paz, Bolivia. Sea usted bienvenido, doctor, a esta actividad académica en el marco de las labores del doctorado en sustentabilidad para el desarrollo. Y bueno, en tanto carga su presentación, si es que así es, me voy a permitir dar lectura a algunos datos curriculares de nuestro invitado y que seguramente en el transcurso de su exposición pues estará agregando alguna información adicional. El doctor Luis Cabezas Tito es ingeniero electrónico de profesión. Cuenta con el magíster en administración de empresas y doctor en educación con enfoque en la complejidad e investigación transdisciplinar. Es escritor, investigador nato, neuroeducador y educador digital, además de youtuber, edutuber y astrofilio, amante de las ciencias exactas y la espiritualidad. Entre las diferentes actividades y la larga experiencia, fue docente en varias universidades bolivianas. Actualmente es facilitador de la educación superior en la Escuela Militar de Ingeniería y la Universidad Pública del Alto de Bolivia. Entre pues una información muy abundante de su larga y ardua trayectoria académica, profesional y de investigación. Pues sin más, doctor Luis, sea usted bienvenido a este centro de investigación en desarrollo sustentable que en esta ocasión por cuestiones de pandemia pues lo estamos desarrollando de manera virtual y esperemos que en lo próximo tengamos la oportunidad de contar con su presencia física. Pues tiene el uso de la palabra y disponemos más o menos de 45 hasta 60 minutos y posteriormente entraremos a ese espacio para que alumnos, profesores e investigadores podamos generar el medio de interacción e intercambio de ideas. Sin más, adelante, doctor. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, pues el agradecido soy yo por esta invitación que me has hecho. Tengo el honor de estar acá. Ustedes, un cordial saludo al profesor Maldonado, que justamente la cátedra lleva su nombre, ¿no? Eso, muchísimas gracias nuevamente y un cordial saludo para todos ustedes desde La Paz, Bolivia. Voy a hablar sobre la fractalidad, como lo he denominado, vista desde los Andes, no solamente bolivianos. Saben que la cordillera de los Andes es bastante larga, ¿no? Está casi todo el subcontinente sudamericano, ¿no? Incluye todo eso. Pero voy a ir viendo algunas pautas muy concretas de lo que es la fractalidad. En esta primera parte voy a ver la fractalidad. Muchos ya lo conocen, voy a hacerlo un poquito más repetitivo, si vale el término. Pero veamos desde mi concepción, el microcosmos es un fractal. El mesocosmos es un fractal. El macrocosmos es un fractal. En realidad puedo decir que todo es un fractal y luego les voy a decir por qué. Vivimos en un mundo de fractales, o mejor dicho, nosotros mismos somos fractales. Permítame leer, voy a compartir ahora sí. No, pues permítame, aquí voy a compartir mi presentación. Lo están viendo, ¿no? Ya lo vemos. Ya, perfecto. Voy a leerles acá un pasaje de Benoit Mandelbrot, que se lo considera el padre de la geometría fractal, de los fractales, de su libro La geometría fractal de la naturaleza. Él dice, al comienzo de su tema, ¿por qué a menudo se describe la geometría como algo frío y seco? Una de las razones es su incapacidad de describir la forma de una nube, una montaña, una costa o un árbol.
Ni las nubes son esféricas, ni las montañas cónicas, ni las costas circulares, ni la corteza es suave, y tampoco el rayo es rectilíneo. Bien. Vamos a ver un poco la historia de los fractales, cómo nació esta parte de los fractales. Ya hay referencias de que hace muchísimo tiempo los fractales, que son, digamos, la geometría de la teoría del caos, ya se conocía tiempo atrás. Por ejemplo, el triángulo de Sierpinski, que les voy a mostrar más adelante, fue encontrado este triángulo en grabados de tela de hace varias décadas, y en el año 1400 se tiene referencia que hay grabados ya japoneses con estas estructuras fractales. En especial estoy hablando del triángulo de Sierpinski. Antes de que fuera descubierto el cálculo diferencial e integral, que se llama el cálculo infinitesimal por Newton y Leibniz, ya se tenía conocimiento de la existencia, digamos, de determinadas funciones que eran estas funciones irregulares, además de discontinuas. Pero por entonces, digamos, los científicos de la época no le dieron mucha importancia, ¿no? Era una excepción que presentaba la naturaleza. Entonces lo dejaron por ahí, así como está, esto no interfiere para nada, total, ¿quién se va a dedicar a estudiar esa parte, digamos, no? Pero aún así, fíjense, si es que alguien por esa época, de Newton hablando, y de Leibniz, si alguien hubiera querido estudiar, profundizar esto, quizás no lo hubiera hecho como hoy se conoce. ¿Y saben por qué? Por la tecnología, ¿no? Los fractales, la geometría fractal, no se entendería, no se lo podría desarrollar si es que no tendríamos la tecnología actual, es decir, las computadoras, hablando los ordenadores, que lo llaman otros, hablando concretamente. Entonces, así pasó la teoría de los fractales, hasta que, digamos, un grupo de matemáticos comenzó ya a darse cuenta de que no era solamente una partecita de la naturaleza, algo así secundario, no, sino que la naturaleza estaba lleno de irregularidades y que no eran excepciones como se suponía. Entonces los primeros que empezaron a demostrar teóricamente con, digamos, esta problemática de los fractales fue, por ejemplo, Cantor, que lo ven acá en la fotografía, y ahí tenemos su famoso conjunto de Cantor. Podría decir que este es el primer fractal que apareció así, si quieren, académicamente o científicamente, pese a que aquí sí que antes había otros, pero Cantor puso esto, descubrió este fractal que están viendo, ¿no? También otro fue Peano, de quien les voy a mostrar su fractal un poquito más adelante, y llegó el año 1880 con Poincaré, al que se lo conoce como el padre de la teoría del caos. Es ahí donde ya toma importancia la teoría de los fractales. Aquí les puedo mostrar otro fractal que se llama el copo de nieve de Hell von Koch. Este es un bonito fractal, el snowflake, fíjense cómo se forma. También es uno de los fractales, si quieren, antiguos, ¿no? Junto al de Cantor, que ya lo hemos visto. Pero los fractales, ¿por qué será un fractal? Vamos por ahí, ¿no? ¿Cuáles serían las características fundamentales de un fractal? Podemos decir que un fractal se caracteriza por dos parámetros principales: autosimilitud, como se llama también la autosemejanza, y el otro es la dimensión fractal. Este es el fractal que están viendo, el conjunto de Benoit Mandelbrot, ¿no? Es el padre hoy en día se lo considera así, de la geometría fractal. ¿Y qué será la autosimilitud? Podemos ver ese conjunto de Mandelbrot aquí, y cómo haciendo zooms, bastante zoom si quieren acá, pueden apreciar casi la misma estructura, la autosimilitud o la autosemejanza que se da. Por supuesto, les repito, esto se hace un zoom ya muy grande, se va entrando, si quieren, poco a poco a esta curva, y de ahí podemos decir que la autosimilitud o autosemejanza, que también se lo llama, significa que cada porción de un objeto, de esta curva, si quieren, agarramos una porción, tiene las mismas características del objeto completo, el objeto total. También podemos decir que cada área, si nos vamos al área concreta de este objeto, conserva de alguna manera, aunque sea estadísticamente similar, ¿no?, con sus características globales. Entonces, esto es la autosimilitud. Tomamos una partecita de la curva y ahí lo estudiamos, hacemos zoom, y eso se va a parecer a la totalidad, si quiere, como estamos viendo.
Entonces, esta es una característica muy importante de un fractal. El otro es lo que se denomina la dimensión topológica. Aquí podemos ver la dimensión topológica, fíjense, en la dimensión topológica y la dimensión fractal. La topológica, por ejemplo, se dice que la dimensión -1 es el conjunto vacío. Cuando tenemos un punto, estamos en la dimensión 0, ¿no? Cuando tenemos una dimensión de 1, pues la línea recta. Entonces tenemos una línea recta con 2 puntos, formamos ya una recta. Y la dimensión 2 ya nos lleva al plano. Claro que sí, podemos hablar en el plano cartesiano, X y Y, por ejemplo, ya es un plano. Y si le aumentamos ahí una dimensión más, estamos hablando del espacio, ¿no? El plano cartesiano, si quieren, X, Y, Z. Entonces, esa es la dimensión topológica. Ahora fíjense la dimensión fractal. Esta dimensión fractal no necesariamente tiene que ser un número entero. Como ven acá, -1, 0, 1, 2, 3, no. No necesariamente. Aunque hay fractales que, por supuesto, son enteros. Y también se puede calcular esta dimensión fractal, lo que se denomina la dimensión de Hausdorff-Besicovitch, ¿no? Que esta dimensión, digamos, debe superar a su dimensión topológica. Ya les voy a mostrar acá un cuadro resumen de todo esto, fíjense. Así se calcula, si quieren, la dimensión fractal que estamos viendo aquí. S igual a LD. Pero mejor se lo hace despejando. D, que la dimensión fractal es igual al logaritmo de S dividido entre el logaritmo de L. ¿Y qué es S? S es la cantidad de segmentos o su longitud. En cambio, L viene a ser la escala de medición. Lo vas a ver con un ejemplo también más adelante esto. Y D se calcula con ese logaritmo, ¿no? Logaritmo de S sobre el logaritmo de L. Fíjense aquí, por ejemplo, el conjunto de Cantor tiene una escala de 1/3, es decir, la recta se ha dividido en 3 partes, el número de segmentos es 2 y la dimensión, como les decía, no tiene que ser un entero, no siempre va a ser un entero. En este caso es 0.631. En cambio, la curva de Peano también la escala tiene 1/3, pero tiene ya 9 segmentos y la dimensión es de 2. Tenemos por otro lado el triángulo de Sierpinski, que su escala es 1/2 y el número de segmentos es 3 y su dimensión, fíjense, dimensión fractal 1.585. Y finalmente el último ejemplo que les muestro es la curva de Koch. Es también la escala 1/3, el número de segmentos es 4 y la dimensión es 1.262. O sea, sacan el logaritmo de esto y tiene que darles esa dimensión. Así se calcula la dimensión fractal, si quieren. Bueno, ahora veamos que tenemos ya así catalogados lo que se llaman los tipos de fractales. Hay 3 tipos de fractales, ¿no? Los fractales lineales, los fractales no lineales y los fractales que se denominan los plásmicos o plasmáticos. Lo veamos rápidamente cada uno de ellos. Aquí les muestro lo que se llaman los fractales lineales. Fíjense, estos fractales se construyen haciendo un simple cambio en la variación de sus escalas. Son, digamos, exactamente idénticos en todas sus escalas hasta el infinito. Esto sí, van agregando, por ejemplo, el conjunto de Cantor. A cada línea lo van cortando, sacando la mitad del medio si quieren, y así pueden hacer esto hasta el infinito. Lo mismo pasa con el triángulo de Sierpinski o la curva de Koch. Entonces, estos son claros ejemplos de los fractales lineales. Tenemos por otro lado también los fractales que se denominan los fractales no lineales. Estos fractales se generan a partir de distorsiones no lineales complejas y, bueno, la mayoría de los fractales son de estas características, ¿no? Podemos decir que estos fractales nacen de la teoría del caos. Ya representan también a los sistemas no lineales. Y fíjense, fractales representativos, tenemos al conjunto de Mandelbrot, el fractal de Julia, o el otro fractal que se denomina el fractal de Newton. Entonces, estos son fractales, como verán, no lineales. Pero estos existen bastante, ¿no? Este es otro fractal medio raro, como pueden ver ustedes ahí, que es el fractal que lo llaman el plásmico o plasmático, ¿no? Que tiene formas muy indefinidas, ¿ya? Esto ha sido creado con software, el Fractalinf. Fíjense cómo son estos fractales plasmáticos que se van repitiendo así, o sea, representarlo matemáticamente o ver sus dimensiones es algo muy complicado, ¿no? Pero obviamente se está trabajando ya con algoritmos, todo es para ver estos fractales plasmáticos que no son, digamos, muy conocidos dentro del mundo de los fractales, pero sí existen, por supuesto. Otros fractales que no son tan conocidos, pero sí son importantes como tal,
Es lo que se denomina el fractal de Hilbert. Podemos ver ahí cómo se forma ese fractal de Hilbert. Fíjense, esa estructura parte de 3 líneas, es una línea recta doblada en 3 y con partes iguales. Y fíjense cómo se va superponiendo, formando el fractal, ¿no? Este es el fractal de Hilbert. Tenemos por otro lado el fractal de Peano, el que se hablaba al comienzo. Y este es un fractal que quiero que lo tomen muy en cuenta, porque ya más adelante voy a referirme a esto, como les decía, ¿no? La fractalidad desde los Andes bolivianos. Fíjense cómo se ha hecho este fractal, se parece a una cruz, ¿sí? Fíjense, arriba tiene 2 cuadraditos, ¿no? Aquí 2 cuadrados, pero a los costados, aquí tiene 1, abajo tiene otro, y a los costados tiene 2, al otro lado 2. Y así va formando. Esta es la estructura básica del fractal de Peano. La dimensión de este fractal es 2, porque fíjense, la línea, este segmento así, tiene 1, 2, 3, y si contamos cuántos segmentos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, logaritmo de 9, si ustedes dividen logaritmo de 9 entre logaritmo de 3, eso les va a dar 2. Entonces, una vez más les repito, vean bien este fractal, que les voy a hablar más adelante del mismo, ¿no? Ya desde lo que les decía, el fractal de los Andes bolivianos. Hace tiempo, en un artículo muy interesante, muy lindo, salió lo que se denomina la evidencia de propiedades fractales en la sucesión de Fibonacci, usando funciones de wavelets, de los científicos Eduardo Rivera y Ricardo López, ¿no? Que lo publicaron en la Universidad de Colombia. Fíjense estos fractales, qué bonito, me llama mucho la atención, fíjense cómo se forman. Siguen, por supuesto, con las funciones wavelets, que ceros y unos, y fíjense cómo es la estructura, cómo van formando. Es algo muy interesante, estos fractales, ¿no? Entonces hay un artículo que salió, así se llama, pueden buscarlo en internet, se llama La evidencia de propiedades fractales en la sucesión de Fibonacci usando funciones wavelets. Lo buscan por ese nombre, sale, ahí está toda la explicación matemática de este algoritmo. Porque finalmente, ¿qué son los fractales? No es nada más un conjunto si quieren, de algoritmo, es un algoritmo que va a seguir determinadas secuencias, y así vamos formando. En este caso, es el algoritmo basado en las funciones wavelets, y sí representa a la sucesión Fibonacci. Lo podemos llamar el fractal de Fibonacci, ¿no? De la serie de Fibonacci. Y ahora podemos ver qué será un fractal. Fíjense, si van a internet, como he entrado ahí a escudriñar en internet, pues hay muchísimas definiciones, y la verdad que todos están en lo cierto. No podemos decir, esta no es definición, todo está en lo cierto. Una definición que me ha gustado bastante es de Juan Pablo Braña, de un curso hace tiempo que lo he tomado con Braña. Él dice que la geometría fractal, llamada también geometría de la naturaleza, por supuesto que sí, así es un conjunto de estructuras irregulares y complejas descritas a través de algoritmos matemáticos y computacionales, los cuales reemplazan a los puntos, rectas, circunferencias y demás figuras provenientes de la matemática tradicional o geometría euclidiana. Estos objetos tienen como características fundamentales las propiedades de autosimilitud y la de convivir en extraños paisajes formados por dimensiones fraccionarias. Entonces yo me quedo con esta definición, pero no es la única, como les digo. Esta es más o menos una síntesis de todas las otras definiciones que hay en internet. Y aquí me cuestiono algo, fíjense, voy a hacer una elucubración mental, matemática. Y digo, las circunferencias que todos conocemos, ¿no? Las rectas, que les voy a mostrar aquí, y toda curva que conocemos, elipses, en fin, ¿no serán también fractales? Fíjense, es esta costa, ¿no? Ustedes saben, y ese es un ejemplo muy interesante de los fractales, si estamos desde el satélite, ¿cómo se verá la costa, digamos, de un determinado país? Pues se va a ver muy bonita, desde está bastante lejos, casi como 30.000 kilómetros desde la Tierra satélite. Ahí van a ver, pues las curvas van a ser, en algunos casos, muy suavizadas, no va a haber ángulos así agudos, no, nada, o sea, va a haber una curva muy suavizada, la costa se va a ver muy interesante. Pero conforme vamos descendiendo, hagamos de cuenta que ahora estamos en un avión, ¿cómo veríamos la costa? Bueno, ahí ya se va a empezar a ver que no había sido tan suavizada, ¿no? Hay algunas imperfecciones, unas puntas que salen por ahí, pero todavía nos va a parecer algo interesante, algo muy lindo si quieren. Estamos acostumbrados a la curva, por ejemplo, que como ven en los cilindros, esa circunferencia es muy interesante, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora si nos vamos a la realidad? Descendemos en la costa. Y fíjense aquí cómo tenemos ya
esta ha sido una costa, fíjense, y la fractalidad puede medir esta costa. Con la fractalidad podemos ver esta parte, ¿no? Que va a ser, por supuesto, mucho más exacta el valor que digamos, ¿cuánto mide la costa? Bueno, desde el satélite vamos a sacar un dato, vamos a tener un dato. Desde el avión vamos a tener otro dato, pero la fractalidad, si lo hacemos con los fractales, ahí nos va a decir, digamos, un valor exacto, ¿no? La fractalidad como tal. Entonces, ahora vamos a la siguiente elucubración. Fíjense, esa línea, esta circunferencia, la negra y la roja, y esos puntitos que ven ahí como centro de ambas, ¿no serán también fractales? Pues la geometría euclidiana y luego la geometría analítica de Descartes nos han hecho pensar que esto es algo perfecto, no tiene nada que ver. Pero fíjense, les voy a mostrar lo siguiente. Miren, ¿qué pasa si sometemos a esto a un microscopio? En este caso, con mi microscopio he llegado a una amplitud de 1000. Fíjense cómo es la recta. Esta es la recta. Y fíjense la tinta de la impresora, cómo está por aquí. Esta otra es de la circunferencia, el borde, ¿no? El perímetro, si quieren, por aquí. Y esto que ven aquí abajo es el centro. Ya, el punto que tenemos ahí, ¿no? Fíjense, esto está en una ampliación de 1000. ¿Qué sucede si esto vamos ampliando todavía usando otros microscopios de mucha mayor potencia, ¿no? Como tal. Les voy a mostrar ahora las líneas rojas, por ejemplo, miren el borde, el perímetro, cómo se ve aquí. Y el puntito azul, fíjense cómo está. Se parece eso, por supuesto, a la costa, ¿no? Entonces, de ahí yo digo que casi todo es un fractal. Solamente que esta es una escala, pero muy, muy, muy pequeña, que solo con un microscopio lo podemos ver. Pero en lo macro, esto se vuelve algo interesante. Como pueden ver ahí al lado la curva, parece una curva perfecta, sin imperfecciones. Esto está impreso, pero hagan con el material que hagan, si lo ven con un microscopio, les va a dar algo parecido, ¿no? Esos bordes totalmente irregulares, si quieren, ¿no? El perímetro en este caso. Bueno, pero simplemente es una elucubración por ahí, una idea de esto, hice la ampliación respectiva para ver qué pasaba con esto, ¿no? No será todavía un fractal, se lo podrá analizar desde la fractalidad esto. Bueno, es un tema que hay que analizarlo, estoy lanzando así, todavía no hice tampoco un análisis a detalle, si vale el término, pero fíjense, simplemente les muestro por curiosidad cómo se puede ver o cómo se ve esto en un microscopio, solamente una amplitud de 1000, ¿no? Sabiendo que hay otros microscopios de mayor aumento en todo caso. Bien, aquí voy a hacer una pausa antes de llegar al fractal, que quiero hablarles de esa parte. Voy a hablar un poquito de la epistemología de los pueblos ancestrales. Hace tiempo atrás, aquí en mi país, en la EMI, cuando estaba haciendo mi doctorado, publiqué un artículo que se denomina La dualidad científica, sujeto-objeto, desde la cosmovisión andina y la complejidad y la espiritualidad. A ver, les voy a explicar esto a lo que he llegado. Fíjense aquí. Este es un breve repaso de cómo ha sido esa relación, ¿no? Sujeto-objeto. Por ejemplo, la subjetividad de Descartes, que era sujeto, pero ese objeto era creado por Dios. Lo consideraba Descartes. Luego, para Francis Bacon, pues Bacon decía, hay que torturar a la naturaleza. Claro, el sujeto era superpoderoso, y ahí tenemos al objeto pequeñito, y había que torturar a la naturaleza para sacar el conocimiento, ¿no? Para extraer el conocimiento como tal. Luego vino el iluminismo de Kant, desde objeto-sujeto, el mundo particular de Isaac Newton, como lo concebía, la dualidad sujeto-objeto desde las ciencias de la complejidad, como se lo toma. Por ejemplo, aquí ya se habla de un tercer incluido. Tenemos sujeto, objeto, y bueno, ahí al medio hay algo, es el tercer incluido como está, ¿no? Pero vamos todavía más adelante. Fíjense, ¿qué pasa desde la cosmovisión de esto de los pueblos de acá, de los pueblos andinos, si quieren? ¿No? ¿Cómo se lo ve? ¿Cómo se lo percibe? Ese sujeto humano y el sujeto de la naturaleza. Fíjense el tamaño acá tiene mucho que decir, y la flechita que ven ahí, ya es bidireccional como tal. Les voy a explicar eso enseguida qué cosa es. Y realmente he llegado a la dualidad sujeto-objeto dentro de la conciencia espiritual, que donde el objeto ya está dentro del sujeto. Pero esto no lo voy a explicar, no es el tema central, sino el tema central de acá es ver esa unificación sujeto-objeto en base a la cosmovisión ancestral, si quieren, de estos lados, de acá hablando de Sudamérica, ¿no? Sujeto humano y el sujeto que es la naturaleza. Para esto me voy a referir a un libro que es muy interesante,
¿ya? Pero antes debo decirle lo siguiente, miren. La relación que existe, en este caso desde la cosmovisión ancestral, es una cosmovisión holística, ¿no? Es sinérgica. Y esto está relacionado con la complejidad, porque la complejidad, si lo complejo, ustedes saben que significa lo entrelazado, lo entretejido, que está como tal. Y esto de la complejidad y la relación sujeto-objeto, cómo se percibe desde la cosmovisión, es de esa manera. Por eso, digamos, en la epistemología de este lado, pues no hay un sujeto y objeto así, separado. No existe. Ontológicamente podemos llamarlo así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo es vida. Hasta lo más insignificante, hasta un granito de arena, para esta cosmovisión, tiene vida. O un microbio tiene vida, pero una vida así, que la comparamos como la del ser humano. Entonces, esta visión cósmica, si quieren, es de hermandad entre el ser humano, llamaremos objeto, y toda la naturaleza como objeto. Fíjense, por esta razón, digamos, cuando alguien quiere interactuar con la montaña, por ejemplo, cuando alguien quiere subir la montaña, antes, en este lado, estoy hablando aquí en Sudamérica, en mi pueblo, en mi país, antes le pide permiso a la montaña. No sube así nomás. Si quiere cruzar un río, también habla con el río y le pide permiso, porque ahí lo ve a un señor, llamaremos señor, un espíritu, o como lo llaman acá, un apu, podemos decirlo así, ¿no? Y esto se hace, por supuesto, con diferentes rituales que hay. Les voy a leer una parte de este libro que están viendo, del Tíbet a los Andes, del autor Antonio Portugal. Fíjense lo que dice Portugal. Él, cuando quería subir a una montaña, ha ido acompañado de un experto, podemos llamarlo ahí, de la cosmovisión. Él dice lo siguiente: llegamos a la base de la montaña aproximadamente a las 11 de la mañana. Saiwa, que es el que le estaba guiando, se detiene y me dice que antes de subir tenemos que pedir permiso al espíritu de la montaña para que nos reciba y autorice la ascensión. Invocamos a las deidades de la cordillera de Apolobamba, pues estaban subiendo, para que nos protejan. Saiwa sacó de su chuspa, que es una bolsita, unas hojas de coca y un pequeño envase que contenía alcohol. Debíamos hacer parte de la oferta a la Pachamama, que lo llamaron, que es la tierra. Estábamos rodeados por un halo de solemnidad. Nuestra petición continuó con un pequeño pero significativo ritual. Más adelante, también en esta su obra, señala cómo habían subido, qué es lo que han hecho, en fin, ¿no? Entonces es un libro muy interesante, pero creo que con esto ya es suficiente para que vean cómo la epistemología de esta parte del continente es muy diferente, hablando del sujeto-objeto, esa relación que nos lleva al conocimiento, ¿no? Te trato de tú a la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que en otras palabras no hay el objeto, todos somos sujetos. ¿Ya? Es una concepción muy interesante que, bueno, a ver, luego vamos a ir hablando con ustedes de qué les parece esto. Por esta razón, en esta parte, fíjense, se confunde la mitología. Dentro de todo esto, la mitología, está la filosofía, está la religión y está la ciencia. Cuatro pilares en que están todos unidos. Y aquí lleva todo esto. Si ustedes vinieron a Bolivia, por ejemplo, tenemos acá la Puerta del Sol, fíjense, tenemos Tiwanaku, estas son imágenes de Tiwanaku, es una visita hace tiempo que hicimos por ahí, tenemos los monolitos, pero quiero que vean lo siguiente. En estos monumentos prima el cuadrado, rectángulo, como ustedes quieran, el cubo, un paralelepípedo, a diferencia de otros pueblos, por ejemplo los griegos, donde daban importancia más al círculo, ¿no? Las esferas, el círculo era lo más perfecto que había en la naturaleza. En cambio, en este lado del continente no. Fíjense todos los ángulos. El cuadrado, hablemos la base del cuadrado, que se deriva ya con rectángulo, todo eso, ¿no? Pero fíjense, estas imágenes así están, ¿no? En base al cuadrado, como tal. Y no es solamente en mi país. Si es que visitaron en el Perú, fíjense el Machu Picchu, como tenemos ahí.
Igual, son construcciones de este tipo, son puertas cuadradas, templos cuadrados o rectángulos, van por ahí, pero no se encuentra que es un templo circular, por decirles, ¿no? A diferencia de otras culturas, ¿no? Como la griega. Entonces, fíjense cómo por estos lados lo que prima es el 4, el número 4. Esto da lugar a lo que se denomina la lógica tetraléctica. Tetra, 4, y estamos hablando de la lógica, ¿no? Es una lógica tetraléctica, que eso voy a pasar a explicarles ahora. Pero antes, fíjense, esta es la cruz tetraléctrica. Van a encontrar en varios monumentos, acá en Tiwanaku y también en el lado del Perú, fíjense cómo tenemos las cruces. ¿Ya? Por eso les decía, cuando hablaba del fractal de Peano, que era casi una cruz. A diferencia de que de Peano arriba tiene un cuadradito, abajo otro, y a los costados tiene dos cuadrados, dos aquí, dos aquí. Pero aquí, fíjense, solo tiene uno así, uno abajo, y a los costados uno. Entonces, esta es una cruz, como tal, ¿no? Se lo denomina la cruz tetraléctrica. Muy bien. Esto está basado, una vez más les repito, en el número 4 o en el cuadrado. Ahí tenemos el cuadrado. Y miren con el cuadrado cómo podemos formar esa cruz. Esta cruz, que tiene 5 cuadrados, es la base de la construcción de todas las demás cruces que ustedes han visto. En el año 1990, más o menos, Jorge Emilio Molina publicó un artículo muy interesante en un libro que se llama La Cosmovisión Andina, en un encuentro que hubo en una institución ahí, donde él ha calculado la progresión de la cruz tetraléctrica, es decir, los cuadrados, nivel 2, 3, 4, 5, cuántos cuadrados hay mientras la cruz va creciendo. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes. Bueno, antes de eso, fíjense la secuencia, ¿no? Es la progresión de la cruz tetraléctrica que pueden ver ustedes aquí, ¿ya? Cómo va creciendo. 5 es la cruz principal, tiene 5 cuadrados que les he mostrado. Le sumamos 8, 12, 16, 20, 24, 28, así va creciendo. Esta es la serie o la progresión, en este caso, que ha encontrado Molina y lo ha presentado en ese libro que les he mencionado, ¿no? Fíjense, por ejemplo, decía aquí el nivel básico o fundamental, 5 cuadrados. Luego le aumentamos 8, llegamos a 13, al nivel 2. Aquí pueden ver, pueden encontrar los cuadrados. Seguimos aumentando, siguiendo esta secuencia. Aquí, 8, 12, 16, etc. Y fíjense cómo la cruz crece. Este es el nivel 3, donde ya hay 25 cuadrados. Este otro es el nivel 4, ya tenemos 41 cuadrados. Entonces, aquí, fíjense, el nivel 5 ya tiene 61 cuadrados. Este es el nivel 6, con 85 cuadrados. El nivel 7 con 113 cuadrados. El nivel 8, 145 cuadrados. Molina, repito una vez más, encontró la progresión. Fíjense cómo estas construcciones antiguas, dentro de eso estaba la matemática. No sé si ellos lo llamaban progresivos o no, pero fíjense cómo lo hicieron. Hoy día sí, estamos hablando ya de una progresión de la cruz tetraléctrica. Bueno, el año pasado, mientras acá en mi país había el confinamiento por la pandemia, ¿no? Casi todo el mundo estaba confinado, ¿no? En cuarentena, que ha sido más de un año prácticamente, me puse a investigar a detalle esta progresión como tal, y en base a eso descubrí lo que se lo denomino el polinomio de la cruz tetraléctrica. Este es el polinomio discreto. P de n igual a 2 a la n al cuadrado más 2n más 1, donde n pertenece a los enteros positivos, incluyendo al 0 como tal. Fíjense, cuando n vale 0, bueno, tenemos, yo lo llamo el núcleo, el kernel, el core, el cuadradito. Tenemos 1, por eso dice ahí 1. Ese es cuando n vale 0. Cuando n vale 1, si reemplazamos ahí en n, al comienzo vamos a tener n al cuadrado, sería 1 por 2, 2, más 2 por 1, 2, ya serían 4, y más el 1, 5. Justamente, la siguiente cruz ya es el 5, ¿no? Tiene 5 cuadraditos. Si los reemplazamos 2, tenemos ahí 2 al cuadrado, tendríamos 4 por 2, 8, más 2 por 2, 4. Estamos hablando 12 más 1, 13. Justamente el siguiente nivel de la cruz tiene 13 cuadrados. Y así ustedes pueden ir reemplazando los valores de n y van armando la cruz. Esas cruces que les mostré aquí, voy a volver a poner estas, ¿no? Y así van dando valores a n y van armando. Por eso lo llamo el polinomio de la cruz tetraléctrica, que lo publiqué en un libro virtual. Ahí está el librito, lo encuentran en Amazon. ¿Ya? El polinomio de la cruz tetraléctrica, ¿no?
Entonces ahí está descrito esto cómo lo hice, está la demostración también por inducción matemática de ese polinomio, etc. Y no solamente me quedé en eso, sino también hice, digamos, un diseño, lo que se llama el emulador o el generador de la cruz tetraléctrica, ¿no? Este es con la electrónica. Bueno, mi currículum, el doctor ya les ha leído, pues soy electrónico, como licenciatura, tengo ahí, entonces lo hice con la electrónica, y vemos el sistema de control, el tecladito, y con esto voy armando hasta un nivel 9, ¿no? Presionando los botones que ven acá del teclado, va saliendo ahí, ¿no? Si hay tiempo lo podemos demostrar, ¿no? Lo tengo acá, este sistema que lo denomino el generador de la cruz tetraléctrica, electrónico en este caso. Pero ¿a dónde quiero llegar ahora? Volvamos a los fractales. Ahora, en este año, trabajando, descubrí, si quieren, el algoritmo para generar el fractal de la cruz tetraléctrica. Todavía lo llamo, como lo dicen los matemáticos, esto no es una hipótesis, yo lo llamo la conjetura, ¿no? Llamaremos una conjetura del fractal, no quiero decir este es el fractal como tal, pero ahí les muestro cómo a partir de esa cruz con 5 cuadraditos, con el algoritmo que tengo, podemos ir generando todos los demás que están viendo ahí, cómo va creciendo. Se parece al de Peano, sí, salvo que en los extremos, a los costados izquierdo y derecho, fíjense aquí tenemos solamente un cuadrado, a diferencia que de Peano tenían 2. De arriba no hay problema, arriba hay un cuadrado y el otro también, de abajo, ¿no? Dos cuadrados. Ahora fíjense, calculando la dimensión, en este caso el cuadrado tiene 4 aristas, 4 lados, entonces L vale 4. Y la cruz que se forma con eso, ya la de 5 cuadrados, fíjense, el cuadrado negro tiene obviamente 4 aristas, le sumo 3 de arriba, ya serían 7, el azul serían otros 3, ya serían 10, el verde otros 3, serían 13, y el amarillo otros 3, 16. Entonces ese vale 16. Si ustedes sacan el logaritmo de 16 y lo dividen entre el logaritmo de 4, nos da 2. Muy similar, que es lo mismo, la misma dimensión que el fractal de Peano. Esto simplemente le estoy mostrando acá, lo voy a presentar en un artículo científico, todo ese cálculo, el algoritmo inclusive, cómo está realizado, ya como lo hice, pero lo publico. Fíjense cómo sale. Ese sería el fractal de la cruz tetraléctrica, ¿no? Cómo se va formando. Ya, fíjense cómo sale ahí, como tal. Bueno, y si esto no fuera un fractal, por lo menos sería un teselado, ¿no? Podría tener un teselado, podría cumplir eso, no lo he analizado, pero sí, con cuadrados podría ser un teselado también. Y finalmente, si no es ni un fractal ni un teselado, pues sería un bonito bordado, como pueden ver ustedes ahí, en base a ese algoritmo que encontré. Pero ahora quiero llegar a lo siguiente. Miren, acá en mi país, estoy seguro igual que aquí en México, tenemos una riquísima cultura, ¿no? Ancestral, llamaremos así. Yo he leído algo de los mayas, por ejemplo, conozco de los mayas, de los aztecas, y de esos lados también, ¿no? Los pueblos Tiahuanaco, Tiahuanacota, el pueblo Tiahuanacota, los incas, por ejemplo. Estoy seguro que en los templos, ¿no? en esas hermosas esculturas, dibujos que hay, por ejemplo, de los mayas, ahí está escondida la matemática. Ahí debe haber fractales, ahí debe haber progresiones, debe haber polinomios que están escondidos. Es hora de que vayamos descubriéndolo. Si es que ya lo han hecho, a mis amigos mexicanos, pues excelente, me gustaría un poco que me compartan eso. No conozco mucho, les comento, de la ciencia de acá, de los mayas, de los aztecas, ¿no? Pero sí conozco esas enormes fortalezas y muy lindas, por cierto, que tienen ahí. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Todo lo que se ha hablado es muy lindo, muy interesante, la progresión, el polinomio, el fractal que les estoy presentando acá como una conjetura inicial, es muy bonito. O sea, nosotros nos sentimos muchas veces orgullosos, si quieren, de lo que tenemos, ¿no? Acá, vale, está muy bien, no digo que está mal, pero muchas veces esto nos lleva a olvidarnos de construir la cultura, la ciencia, el arte y lo que quieran de nuestro siglo. Yo muchas veces me pregunté en mi país, ¿cuál es la cultura del siglo XX que tenemos como bolivianos? Siempre hablamos del pasado, está bien, tenemos muy bellas cosas que les estoy mostrando aquí, pero a veces nos petrificamos ahí como estatuas de sal. Más bien, esta historia, este arte, esta matemática debe servirnos como trampolín para empezar a crear, llamaremos el arte latinoamericano,
la ciencia latinoamericana, lo que le llaman muchos la complejidad de los pueblos del sur, ¿no? Puede ser, ¿no? Y en general la cultura latinoamericana. ¿Se dan cuenta? Sabemos que vivimos en un mundo totalmente globalizado y la ciencia, por ejemplo, es global. O sea, la ciencia está en todo lado. Bueno, pero ahí dentro de la ciencia que también entre, llamaremos la ciencia latinoamericana del siglo XX y ahora ya del siglo XXI. Entonces, finalmente le digo, este es el fractal al cual quería llegar, el que representa a los Andes de acá, no solamente a mi país, Perú también tiene todo esto, ¿no? Porque finalmente antes era un solo país, ¿no? El Alto Perú y el Bajo Perú, pues ahora, bueno, por otras cuestiones estamos divididos como país, pero la cultura prácticamente es la misma de esta, ¿no? Muchísimas gracias, esta ha sido la presentación que les tengo. Ahora sí podemos pasar a hacer un intercambio de criterios, ¿no? Quiero escucharles ustedes también. Más que todo, esta es una tertulia, vamos a empezar a hablar y no tanto, ¿qué les puedo decir? No quiero que me vean como un experto del tema, sino vamos a una tertulia, quiero escuchar sus opiniones, en fin. Entonces, muchísimas gracias, esta es la presentación que les hice en esa parte. Muchas gracias, doctor Luis. Interesante esta propuesta y sobre todo creo que vamos ampliando lo que previamente nos han compartido los expositores y pues ahora lo que estamos viendo ya es una posible aplicabilidad de esto que inicialmente resulta muy teórico o incluso en ese carácter de complejidad y que no encontramos cómo podemos aterrizarlo. Pero creo que ya con esta exposición muy corta, pues empezamos a vislumbrar cómo es posible este intento de aplicabilidad, ¿no? Bueno, pues efectivamente abrimos entonces el espacio de interacción para que nuestros alumnos y profesores puedan generar sus aportaciones, intervenciones y sobre todo planteamientos en torno a lo que amablemente nos acaba de compartir. Adelante, doctora Silvia, lo escuchamos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, doctor, por esta excelente charla, plática que usted le llama, pero es un gran esfuerzo científico que nos está compartiendo. Yo, al estar escuchando, me remonté justamente al Popol Vuh. El Popol Vuh es un libro como una Biblia maya, y justamente, o sea, yo no soy matemática, soy socióloga, pero ahorita justo estoy pensando en esos dos gemelos. O sea, todo empieza con gemelos. Y entonces la palabra gemelos de alguna manera implica, desde lo que usted dice, ya implicaría un fractal, según lo entiendo. Y estos gemelos, al momento que son llamados al inframundo para ir mostrando sus, ahora sí que sus cualidades, y siempre están tratando de destruirlos, pero ellos se encuentran en la propia naturaleza la posibilidad de sobrevivir, y entonces cada que van entrando a un aspecto de la naturaleza, encuentran elementos donde de pronto se dice, y así se formó la vida de las ovejas, de las hormigas, y así se formó la vida de tal, y desde que los manda a llamar la abuela a ellos para que le demuestren a los dioses del inframundo sus capacidades, porque los quieren matar, pero ellos se van a estar defendiendo constantemente. Desde que la abuela los manda, la abuela se saca un piojo de la cabeza, y el piojo se mete a la boca del sapo, y el sapo se mete a la boca de otro animal, y así van hasta que llegan a un ave, y el ave es la que lleva el mensaje de que los dioses lo están buscando. Entonces se van mostrando figuras que se sobreponen, y van formando ese mundo complejo de toda la naturaleza, de tal modo que cuando más o menos está terminando ese capítulo, ellos se están convirtiendo en el sol y la luna. Y entonces pasan de un fractal a otro, y yo creo que es muy interesante verlo bajo esta perspectiva. Yo cuando lo leí por diversión, y la verdad no había encontrado esa conexión. Me sentí muy feliz cuando lo escuchaba hablar, porque creo que se le tiene que buscar más, que se le tiene que buscar toda esa filosofía ancestral que hemos perdido de vista, o que ni siquiera nos hemos atrevido a explorar, ¿no? Yo agradezco mucho su plática, me siento muy feliz con lo que nos dijo. Creo que así como es el Popol Vuh, debe haber muchas, el Códice de Manú, que tiene cosas también muy similares, ¿no? Y entonces entrar a esas
cosmovisiones ancestrales, a la forma nos permite tener una mayor riqueza y efectivamente, como diría Sousa de los Santos, descolonizar nuestro pensamiento, ¿no? Gracias. Gracias, doctora. Doctor Luis, ¿quiere hacer algún comentario a la intervención de la doctora Silvia? Sí, leí algo del Popol Vuh, realmente es un libro fabuloso y para ustedes tienen más conocimiento de esto. Pero yo les invitaría a ver, conocen ustedes seguramente el libro de Fritjof Capra, ¿no? Que es otro complexólogo, ¿no? Obviamente de otra línea, como tal, que se llama El Tao de la Física, ¿no? En este libro ha relacionado la física cuántica con el misticismo oriental. Yo he leído eso, conozco el misticismo oriental, pues, y si leo la física cuántica y eso, pues finalmente, ¿qué estoy leyendo? ¿Estoy leyendo el misticismo oriental o estoy leyendo física cuántica? Porque hay una conexión tremenda entre los dos. Y me pregunto, en esta parte, en el continente, hablemos Latinoamérica, pues debe haber algo igual, ¿no? Debe haber las ciencias de la complejidad, la física cuántica, que esté entrando, que estemos estudiando, relacionando, hablemos primeramente con el misticismo de estos lugares, digamos el misticismo latinoamericano, podemos llamarlo, ¿no? De los mayas, los aztecas, o de ese lado de acá, donde yo vivo, ¿no? En Sudamérica. Entonces debe haber algo, tiene que haber una conexión también. Les he mostrado acá algo, por ejemplo, la fractalidad, la progresión, o sea, la matemática como tal. Entonces, me parece muy interesante lo que dijo la anterior, de la doctora Silvia, creo que era, ¿no? Cómo ha presentado ella el Popol Vuh, por ejemplo, habría que leerlo, pero desde otra visión, no solamente histórica o sociológica como tal, sino veamos ahora, a ver, lo leamos, lo entendamos desde una visión matemática, que puede ser, debe haber muchas cosas ahí matemáticas, como les decía, que están ocultas en eso, y de esa forma vamos descubriendo, a ver qué podemos encontrar, cómo podemos relacionar toda esa teoría ancestral que nos sirva a nosotros de trampolín para crear la nueva ciencia, la nueva cultura, como quieran llamarlo ustedes, pero ya propia de este siglo XXI. Estamos hablando de las ciencias de la complejidad como tal, ¿no? Entonces es una invitación y será muy interesante que estas tertulias, por ejemplo, sean permanentes, vayamos intercambiando criterios, ¿no? De datos, en fin, conocimiento en general, desde la complejidad, por supuesto, y vamos entretejiendo todos esa telaraña de conocimiento antiguo, y llegando hasta el momento en que estamos, hasta el siglo XXI. Gracias, doctor. Doctor Rafael, adelante con su intervención. Sí, gracias. Es un gusto, doctor Luis, un gusto saludarle. Gracias. Y escuchar la presentación, verla y escuchar todo este proceso que ha llevado. Y creo que, pues bueno, la primera imagen, cuando veo esas cruces y esos colores, se me imaginó la huipala, ¿no? Creo que es el conjunto de cuadros y de colores que representan el territorio, ¿no? En todo caso, que representan los pueblos. Esa es, creo que, una primera imagen. Segundo, creo que es muy atinado esta visión del conocimiento y la ciencia latinoamericana a partir de esos detalles que ha comentado. Yo recuerdo, por ejemplo, en las visitas a las pirámides de Monte Albán, en Oaxaca, si revisamos, por ejemplo, el patrón de grecas que hay en las pirámides, es un patrón geométrico, ¿no? Es todo alrededor en la pirámide. El escudo de los guerreros mexicas es un patrón geométrico. La matemática maya, como usted lo ha comentado, de hecho, en un congreso que estuvimos no hace mucho tiempo, allá en uno de los pasillos de la universidad, me encontré un texto, un libro que me regalaron, porque además estaba... en el pasillo era gratuito, y venía todo el proceso de desarrollo de la matemática maya, y las figuras son también símbolos, son signos que se repiten también en diferentes procesos, ¿no?
Entonces, algo que me gusta también ver en este proceso también es, por ejemplo, en particular en los procesos de tejido de las comunidades originarias. Por ejemplo, cuando veo un tejido, en el caso de muchos de mis compañeros y los asistentes aquí, los habrán visto, tejidos de diferentes comunidades, pero al menos aquí en el Estado de México, por ejemplo en Mazahuas, hay un patrón también, cómo es la idea que sale de la imagen de la figura, que pasa a través de un proceso que ese se vuelve matemática, porque el tejido va siendo cruz, ¿no? Van siendo procesos de conexión entre líneas y la línea le va dando la imagen y la figura a lo que queremos representar. Si se representa el agua, si se representa el árbol, si se representa el ser humano, si se representa un animal, ¿no? Entonces, esos procesos también tienen esa complejidad y lo vemos también en los procesos de tejidos en otras comunidades originarias. Por ejemplo, el uso de la rueca con ciertos procesos para determinar qué tipo de hilos van entrelazados y van a dar una imagen muy específica. Todo ese proceso y ese conocimiento es un conocimiento de nuestras comunidades, ¿no? Y creo que muy bien lo ha señalado en esta oportunidad, y bueno, pues simplemente esto nos hace regresar y ver cómo estos patrones, incluso en la construcción de las propias pirámides en nuestras comunidades originarias aquí en México, también tienen esos patrones, ¿no? Talud y tablero es un proceso matemático también, ¿no? De construcción, y ese es el tipo de arquitectura clásica en Mesoamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente pues, nos deja, yo creo que muchas alternativas para seguir analizando, para seguir viendo estos procesos de fractalidad y cómo los podemos llevar a otros planos, que en este caso serían los planos en los que estamos trabajando en cuestiones de sustentabilidad. Muchas gracias, doctor Luis. Un saludo y un abrazo. Un gran saludo, doctor Sánchez. Realmente muy interesante lo que dice usted, ¿no? No conocía de ese libro, debe ser muy interesante, ¿no? De la matemática maya, por ejemplo. Y claro, estaba seguro de que esas construcciones, esos símbolos que hay, seguro que ahí está la matemática, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede estudiar, ¿no? Y efectivamente, usted tiene razón. Por ejemplo, el algoritmo que encontré para hacer este fractal, si yo lo llamo de la cruz tetraeléctrica, es justamente un tejido, ¿no? El algoritmo es eso, como hacen el tejido, ¿no? Bajo por aquí, subo, bajo, etcétera, voy formando la cruz como tal, ¿no? Entonces, ese es el algoritmo que ahora ya se lo hacen computadoras, pero obviamente la gente que trabaja con los tejidos, ellos lo hacen pues a mano, es el algoritmo, ¿no? Van tejiendo, van hilando, no sé, eso es complejidad. Ahí está el entretejido que van haciendo. Entonces sería interesante que pues continuar con estos estudios de una manera transdisciplinar, hay que hacerlo esto, ¿verdad? Porque aquí no solo es la matemática, sino entra todo, todas las áreas de la ciencia como tal. Entonces, y cada uno va dando el enfoque respectivo. En mi caso particular, por supuesto, me interesa bastante la matemática, la física, pero hay otros colegas que son del área social. La educación, por ejemplo, también es parte de lo que yo me desenvuelvo. Entonces, habría que darle eso, ¿no? Darle continuidad, pero no solamente eso, sino hay que difundirlo. Yo le comento esto, de esta secuencia, la progresión. Miren, este congreso lo llamaré, se ha llevado a cabo en 1990 aquí en mi país. Se han sacado 3 hermosos libros, 3 hermosos tomos, y listo, ahí quedó. Hasta que el año pasado yo tengo esos tomos, los presenté el uno, me puse a analizar el algoritmo de la progresión, y bueno, o sea, estaba un polinomio, ¿no? Entonces eso hay que empezar a difundirlos, hay que difundir, intercambiar criterios, cómo podemos ir entrelazando, en este caso, para crear la complejidad, digamos, latinoamericana como tal, ¿no? Y con eso nos lanzamos ya al resto del mundo, ¿no? Hay la complejidad europea, por ejemplo, que tiene la base en el pensamiento complejo de Edgar Morin, en fin, ¿no? Ya sé, hay otras ramas por ahí de la complejidad, pero podemos crear algo acá. Y ya el doctor Carlos Eduardo Maldonado lo está haciendo, ¿no? Con la difusión de las ciencias de la complejidad, él está difundiendo bastante esto, y él es de acá justamente latinoamericano, ¿no? Como tal, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por darme a conocer que existe un libro de la geometría, si quiere, maya. Sí. Gracias, doctor Rafa. Seguimos escuchando sus intervenciones, profesores, alumnos del doctorado en sustentabilidad para el desarrollo.
Sí, doctora Silvia, adelante, por favor. Perdón, pero yo estoy medio emocionada y me viene a la mente otra vez el mismo Popol Vuh, los dientes de Bukukakis. Resulta que Bukukakis le mete a sus dientes diamantes y todo porque los quiere ver más hermosos, más brillantes, y lo que hacen los dioses es decirles: no, tus dientes son una similitud del maíz y te los vamos a cambiar por maíz. Y entonces hay ese otro fractal, no, como el diente es caracterizado con el maíz, y si nosotros viéramos las propiedades nutricionales del maíz, tendría también la fortaleza de la mordida y demás que tiene el calcio que les da los dientes. Y entonces creo que hay cosas que se tienen que explorar, y les digo, la verdad, a mí me ha dado mucha emoción su charla, porque empiezo a comprender más de esas lecturas, ¿no? Empieza uno a comprender más el por qué el número 20 de los mayas, ¿no? El número 20 como elemento fundamental incluso para definir destinos, ¿no? Entonces, por eso me atrevo a hablar otra vez. Le agradezco mucho de nuevo esta plática. Sí, doctora, realmente muy buena intervención. Sí, el Popol Vuh he escuchado hablar, pero no lo he profundizado, ¿no? Pero estoy seguro de usted y otros colegas ahí mexicanos, pues expertos en el tema del Popol Vuh, y hay que seguir investigando, ¿no? Desde que usted me dijo que es socióloga, pues seguramente ha encontrado muchos componentes interesantes en el Popol Vuh, ¿no? Otros lo estudian desde el punto de vista matemático, otros desde el artístico, en fin, ¿no? Hay varias, por eso le digo, tiene que ser un estudio transdisciplinar, una investigación transdisciplinar que tenemos que hacer de todos estos temas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Silvia. Mientras el resto de los asistentes, alumnos, profesores e investigadores generan sus planteamientos, quisiera preguntarle, doctor Ruiz, dentro de las ciencias sociales, dentro de la economía, hay diferentes fenómenos que tienen un comportamiento escalar, un efecto multiplicador, ¿no? Y esta escalaridad, este efecto de derrame, pues de alguna forma obedecen o cumplen con un determinado patrón, que obviamente si lo pudiésemos cuantificar, seguramente los ratios estadísticos nos estaría dando ciertos parámetros que son repetitivos, ¿no? Podemos entonces considerar que un fenómeno social, un fenómeno antropológico o económico, ¿no?, que no siempre es parametrizable, ¿no?, es un acercamiento a esta fractalidad que usted nos está compartiendo. Sí, doctor. O sea, no siempre vamos a encontrar, como se puede decir, fractales, llamaremos fractales puros. Hay, los lineales ha visto, que son 100% la autosemejanza y su dimensión fractal se cumple, ¿no? Pero hay otros, como el plasmático, por ejemplo, que tienen ciertas distorsiones. Alguien puede decir, ¿este es un fractal? Bueno, quizás no esté muy seguro, ¿no?, porque les mostraba el plasmático. Y en la economía, por ejemplo, se usa el fractal de Fibonacci, o la serie, en todo caso, de Fibonacci, ¿no? Tiene muchas reproducciones en la economía, ¿no? Por ejemplo, en la reproducción de los conejos. Es claro ejemplo donde se aplica la serie de Fibonacci. Entonces, esta serie está en la economía, y fíjense, ahora, con esa investigación que hicieron los amigos colombianos, pues tiene su fractal, ¿no?, usando funciones wavelets, ¿no? Entonces, sí, me atrevo a decir, la pregunta que usted me hizo, que sí, la fractalidad está en lo social, está en lo económico, prácticamente está en todo, pero a veces hay algo escondido, ¿no? Y eso es lo que tenemos que descubrir. Miren, la serie, por ejemplo, acá de la cruz tetraeléctrica, se asemeja, digamos, a la serie de Fibonacci, ¿no? Pero tendrá aplicación práctica, o sea, algo representará, eso todavía hay que investigarlo. Como les decía, la serie, por ejemplo, de Fibonacci, cómo los conejitos se van reproduciendo, ¿no? Y es así, cumple con la serie, es una aplicación práctica que se tiene. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el girasol, ¿no? Cómo van el centro del girasol, cómo va surgiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene muchas aplicaciones. Lo que sí falta encontrar es aplicaciones prácticas para esto. Ya la fractalidad, les comento, pues todos tenemos un celular, aquí adentro tenemos antenas fractales,
¿sí? Quizás en otra ocasión se puede hablar de que son las antenas fractales. Son mucho mejores que las otras antenas, las lineales, las Yagi, como quieran llamarlo. Aquí adentro hay antenas fractales, porque empiezan a captar de todo lado. Es una aplicación de los fractales en la tecnología. En un celular llevamos un fractal, la antena fractal. Entonces fíjense cómo en este caso la fractalidad está prácticamente entrando, digamos, a todo lado, pero a veces de una manera muy disimulada, ¿no? O no se lo conoce, no lo llaman así. Quien supiera aquí dice, hay una antena. Claro que sí hay una antena, ¿sabes? Si no, no podría funcionar, ¿no? Pero esa antena es de características fractales. Y así está en lo que mandan al espacio las naves, las ondas, en fin, son antenas muy particulares que están en base a diseños fractales como tal. Y quién sabe, esta cruz que les he mostrado, posiblemente podría ser una antena también con ciertas características, ¿no? Que puede servir para algo, ¿no? Como tal. Pero como verá, falta todavía profundizar el estudio. Y de la ciencia, luego viene la ciencia aplicada o tecnología. Eso podemos decir que es la siguiente etapa, ¿no? Yo les he mostrado, bueno, han visto acá, no les he mostrado en la práctica, pero el generador de la cruz tetraeléctrica, eso ya es un sistema electrónico, ¿no? Que lo tengo y ahí se va generando la cruz, se van encendiendo los foquitos hasta formar la cruz de nivel 9 llega, ¿no? Todo eso, ¿ya? Entonces, sí, doctor, la economía, lo que quiere la sociología, está la fractalidad. Nuestros amigos sociólogos, colaborados por supuesto con los matemáticos, en fin, deben encontrar esta fractalidad en ese mundo donde ellos se desempeñan, ¿no? Sociología, en la filosofía, psicología, donde quieran, en todos los ramas de la actividad humana. Me atrevería a decir que está la fractalidad. Gracias, doctor. ¿Habrá alguna otra participación, alguna otra intervención de nuestros asistentes? Adelante, doctor Forero. Muchas gracias, doctor Luis Cabezas, mucho gusto. Doctor, un gusto. Muy amable por su conversación sobre los fractales, muy interesante. Yo quiero hacer un comentario en torno a lo que ha sido la exposición que nos ha hecho. Con los fractales, con esto que podemos considerar también un paradigma emergente en la investigación social, quizás no tanto en la matemática y en la geometría y en otras ciencias, en otras disciplinas, pero sí en lo social, como emergente, también podemos caer en muchos problemas, como nos pasa con todos los paradigmas. Cuando se habla de complejidad, entonces todo es complejo. Cuando se habla de las epistemologías del sur, entonces por todo lado la encontramos, etc. Y me remito a una experiencia que tuve en un recorrido que realicé con los indígenas Yoreme Mayo en el norte de Sinaloa. Estaba conociendo los petrograbados en ese lugar, en un lugar conocido como el Cerro de la Máscara de los indígenas. Así se llama toda esa región, son varios kilómetros. Está más o menos como a 12 kilómetros de donde se encuentra una de las sedes de la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa, en el fuerte, en Sinaloa. Y pues ahí en el Cerro de las Máscaras se encuentran diversos espirales que dan cuenta desde un sentido antropológico y sociológico, que dan cuenta de un pensamiento cosmogónico de esos indígenas que los elaboraron, el cual por supuesto es muy diferente al pensamiento lineal, racional y de la filosofía occidental. Y desde esta perspectiva que pudiéramos pensarla como socioantropología fractal, puede uno reflexionar sobre esas imágenes que manifiestan todos esos petrograbados, que en un discurso topológico, de una forma u otra, lo que están es revelando un tránsito entre las dimensiones espaciotemporales que registraron los indígenas en ese momento. En uno de esos petrograbados encontramos algo así parecido como a las cruces que menciona, que estabas mencionando, doctor. Y yo le pregunté a uno de los indígenas Yoreme, le dije, oye, ¿y esas cruces qué significan? Y me dice, ¿cuáles cruces? Le digo, esas cruces que están en este petrograbado. Y el cuate se queda callado, seguimos andando un buen rato y luego me dice, oye, profesor,
¿de veras usted vio cruces? Le digo, sí, esas son cruces. ¿Qué significan las cruces? Y él de inmediato me dice, no, esas no son cruces. Esos son nuestros referentes cardinales. Bueno, el caso es que desde una perspectiva occidental, pues yo lo veo como cruces, porque además lo relaciono con el rollo de la cruz la cruz católica o cualquier otra cruz religiosa, pero para ellos esos fractales nada tenían que ver con la cruz religiosa. Eran los puntos cardinales que ellos trabajan, que ellos en su momento lo registraron de esa forma. Es decir, que eso remite de una forma u otra también a una cultura no solamente material, sino espiritual, profundamente compleja, además de todas esas técnicas que utilizan en esos petrograbados, en esos diseños, en esas formas, en esas dimensiones, en esas figuras que encuentra uno de alto y bajo relieve, impresionantes en toda América Latina, y que son representaciones de la naturaleza, con animales, con flora, con fauna, etcétera, con grafías y esculturas y con rituales muy específicos, lo cual quiere decir que pudiéramos pensar que el pensamiento de los indígenas, por principio, es un pensamiento fractal en su cosmogonía, en su relación íntima con la naturaleza, y que va mucho más allá de cualquier ciencia y arte occidentales que podamos nosotros imaginar. No sé cuál sea tu opinión acerca de esto que acabo yo de expresar. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Bueno, voy a referir, para comenzar, lo que dijo usted aquí al iniciar su participación. No hagamos que la complejidad se dogmatice. Es cierto lo que usted dijo, ¿no? A veces caemos en eso, en el dogma. Todo queremos complejizar. No, eso está mal, no es así. No es toda la complejidad. Yo soy parte, trabajo con la ciencia, con la física clásica, si quieren. Sí, la defiendo. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales. Sí, los cohetes que van al espacio están con la física newtoniana. Esa física sirve, ¿no? Fíjense, estamos hablando de la física newtoniana y la física, digamos, la relativista, de Albert Einstein. Las dos sirven. No es que salió la física relativista, ahora ya no sirve la newtoniana. No es así, ¿no? Cuando la velocidad de una nave, pongamos así, de un cohete, lo que quieran, se acerca a la velocidad de la luz, ahí sí la física newtoniana se hace a un lado, entra la física relativista. Pasa lo mismo con esto. Cuando la ciencia tradicional, la ciencia clásica, la física clásica, hablemos, ya no puede explicar un determinado fenómeno, ahí entra la física compleja o las ciencias de la complejidad. ¿Se dan cuenta? O sea que hay que saber esto, cuándo aplicar uno u otra cosa. ¿Para qué voy a complejizarme? No tiene mucho sentido, ¿no? Cuando lo puedo resolver una ecuación de manera lineal. Vale la linealidad. Pero cuando ya no puedo hacerlo eso, cuando es una ecuación no lineal, pues ahí emplearé técnicas de la no linealidad. Entonces, eso doy una recomendación a todos, y si hay doctorantes también, no hagamos que la complejidad sea un dogma, no es así. ¿Ya? Tiene su espacio, dónde está la complejidad y dónde está la física, la ciencia clásica tradicional. Ambas sirven, ambas. Hay que saber ubicarse como tal. Yo conozco muchas personas que son dogmáticas. Yo soy complexólogo y toda la física, la otra, la física clásica, la linealidad, todo está mal, no sirve. No es así. Eso se sigue empleando hoy en día, y les apuesto que las naves que van al espacio, los cohetes, trabajan con la física newtoniana. La fuerza de la gravedad está ahí. Pero hay otra, cuando se estudian los muones que llegan a la Tierra, por ejemplo, ahí entra la relativista. Hablemos de la complejidad, si quieren, desde el punto de vista de las ciencias, ¿no? Y otras ciencias que están apareciendo, ¿no? La computación, por ejemplo, ahí está entrando fuerte ahora sí la complejidad, ¿no? Hay muchos algoritmos, el machine learning, por ejemplo, el deep learning, que es inteligencia artificial, ahí sí está la complejidad entrando, porque ya el otro no puede responder. Y tiene razón acá el doctor que me antecedió, lo que habló, ¿no? Entonces, vamos. No sé si hay algo más, doctor, que no me he olvidado, que algo más me ha preguntado, que no, o era todo eso. No, muchas gracias, doctor, muy amable, es todo. Ah, ya, muy bien, gracias a usted. Muy amable, muchas gracias. Gracias, doctor Forero. Pues creo que ya no tenemos ninguna otra intervención. Voy a ceder la palabra a la doctora Liliana Ávila Córdoba, que es la encargada del despacho del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable, nuestro centro de investigación, para que proceda con la entrega de la constancia respectiva
y el cierre formal de esta edición de la cátedra. Doctora, por favor. Muchísimas gracias, doctor David. Muy buenas tardes a todos y todas. Doctor Luis Cabezas Tito, un gusto enorme tenerlo como invitado de honor en esta última sesión de la Cátedra Sustentabilidad y Ciencias de la Complejidad, que lleva por nombre de nuestro distinguido colega Carlos Eduardo Maldonado. Sin duda, esta oportunidad, ¿no? El tema que se presentó, que fue la discusión desde la geometría de los fractales, pues por demás interesante, efectivamente compleja, y yo me quedo con un par de reflexiones que usted ahorita hizo, que no hay que dogmatizar, ¿no?, a la complejidad, que todo tiene una explicación tal vez en un sentido o en el otro, pero que no hay que dogmatizar la complejidad. Y por el otro lado, cuando estaban hablando de estos fractales que se repiten y que vemos ya la aplicación en la naturaleza, ¿no?, o alguna forma real de cómo poderla visualizar, porque pues sí podemos analizar las ecuaciones, ¿no?, y sabernos de dónde se obtiene la serie de Fibonacci y todo esto, pero y esto me lo quedo yo. Esto a mí me sirve, por ejemplo, para con mis estudiantes, ¿no?, el aterrizarlos y decirles, a ver, mira, sí, la serie de Fibonacci resulta de tal y tal combinación numérica, pero tú la puedes ver en la reproducción de los conejos. Entonces, doctor, gracias por abrirme el panorama un poquito más hacia los ejemplos de la vida real, y entonces también empecé a recordar qué es lo que he visto con diseños repetitivos en mi cultura, porque desde el título de su excelente ponencia, ¿no?, la fractalidad desde los Andes bolivianos, entonces yo empecé a ver, y bueno, pues ahorita también estoy recordando, por ejemplo, la zona arqueológica de Mitla, en Oaxaca. Estoy recordando los tejidos otomíes, mazahuas, de aquí de nuestro Estado de México, y por supuesto los diseños de nuestros pueblos originarios de Nayarit, de los huicholes. Entonces, por supuesto que ahí está, ¿no? Nada más es quizá a los que no estamos tan inmersos como una servidora en esta temática, ¿no?, el aterrizarnos un poquito y dejarnos ver de qué va, ¿no? Entonces, doctor Luis Cabezas Tito, muchísimas gracias por su presencia. Me indican, por favor, cuando se pueda ver la pantalla, si todos y todas me lo permiten. Voy a dar lectura a la constancia de esta sesión, que a la letra dice, muchas gracias, ¿ya se ve? Sí. Muchas gracias. A la letra dice: Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados otorga la presente constancia al doctor en Educación Luis Cabezas Tito por su participación como ponente con el tema La fractalidad desde los Andes bolivianos en el marco de la Cátedra Sustentabilidad y Ciencias de la Complejidad Carlos E. Maldonado, actividad académica del doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo impartido por el CEDES y correspondiente al semestre 2021B. Toluca, México, 16 de noviembre de 2021. Patria, Ciencia y Trabajo, 2021, celebración de los 65 años de la Universidad Autónoma del Estado de México, y lo signa la doctora en Ciencias Sociales Marta Patricia Zarza Delgado, quien es nuestra secretaria de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor Luis, esta constancia se la haremos llegar a través del doctor Iglesias, si así me lo permite, a su correo en forma electrónica. Tristemente aún no podemos reunirnos, pero la oportunidad de hacerlo seguramente está muy próxima a llegar. Muchas gracias, doctor, por su presentación, y bueno, pues a todos y todas los participantes y las participantes de esta cátedra, que como ustedes saben es una actividad que con todo el esfuerzo y el cariño realiza todos los integrantes del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable, los profesores y personal administrativo. Es para ustedes, por ustedes y para ustedes. Entonces, esperemos que haya sido interesante, de mucho provecho. Enhorabuena, gracias a todos y todas. Y bueno, pues sin más, siendo las 6:15 del día 16 de noviembre del 2021, me permito hacer la declaratoria de clausura
de esta edición de la Cátedra Sustentabilidad y Ciencias de la Complejidad, recordándoles que esto es un continuo, esto sigue el próximo semestre, los estaremos invitando en su momento para que se puedan unir a esta serie de charlas, ¿no? de conversaciones, de reflexiones y de conocimientos, por supuesto, que tenemos para ustedes preparados en el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable. A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México les agradezco mucho. Tengan muy buena tarde. Patria, Ciencia y Trabajo. Muchas gracias, doctora. Doctor Luis, reiterados agradecimientos por esta disposición y esperamos seguir contando con su valiosa aportación en futuros eventos académicos que estaremos desarrollando. A nuestros asistentes virtuales, profesores, alumnos de doctorado en sustentabilidad para el desarrollo, colegas de otras instituciones, de otros programas de posgrado, muchas gracias por esta confianza, por esta colaboración y están cordialmente invitados en la siguiente edición de nuestra cátedra. Que tengan muy buena tarde, noche a todos. Doctor Luis, un gusto conocerlo y sea bienvenido. Bueno, muchas gracias, pues realmente el agradecido soy yo por invitarme a tan interesante cátedra como tal. Ha sido la primera vez, pero que no sea la última. Empecemos a crear esas redes de enlace entre nuestros pueblos. Yo estoy en Sudamérica, ustedes están ni siquiera en Centroamérica, están en Norteamérica como tal. Pero si alguno de ustedes necesita alguna información de acá de Sudamérica, en especial de mi país, pues no duden en ponerse en contacto conmigo, ¿no? De manera gustosa, sí, les colaboraré, y vamos estudiando, vamos creando lo que se llama las ciencias de la complejidad, llamaremos latinoamericanas. Una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor David, por la coordinación general de esta cátedra. Gracias a todo el equipo académico administrativo del CETIS. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos.